En Punto Noticias hablamos de... La entrega del proyecto de ley de reforma al Código Monetario y Financiero, también conocido como Ley de Defensa de la Dolarización, que el gobierno busca se trate con carácter económico urgente, es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y busca darle independencia al Banco Central para ser manejado por un directorio conformado por 5 miembros elegidos por la Asamblea Nacional de ternas enviadas por el Ejecutivo. 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con la asambleísta Marcela Guiñaga, representante de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Bienvenida, gracias por atender nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El ministro de Economía en las últimas horas ha señalado que tiene previsto enviar esta ley para supuestamente proteger la dolarización a la Asamblea Nacional a finales del mes de enero o principios del mes de febrero, tomando en cuenta esta situación que vive el Consejo Administrativo de la legislatura, cuyos integrantes en su gran mayoría están participando en la campaña electoral para las elecciones del 7 de febrero. No obstante, ha dicho también en las últimas horas que esta ley no busca la privatización del Banco Central. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen al respecto y qué ambiente hay al momento en la Asamblea para el tratamiento de esta normativa? Bueno, gracias por la invitación, un saludo especial. Bueno, decir que el proyecto no ha llegado, lo que se conoce son los rumores, lo que ha anunciado el ministro de Finanzas a través de medios de comunicación, pero evidentemente nosotros tendremos que analizar la constitucionalidad de dicho proyecto en torno a lo que dispone la norma constitucional. El Ejecutivo es quien lidera, elabora, regula la política bancaria, financiera y monetaria del país. Por lo tanto, el Banco Central no podría ser autónomo como pretende ahora mismo el ministro Pozo, con un club de selectos amigos banqueros que sean miembros del mismo y que sea quien decida por fuera de la política pública que lidera el Ejecutivo. Me parece un acto de tamaña irresponsabilidad que estando a muy pocos meses de irse el gobierno nacional, de cambiar esta administración absolutamente pues insensible, ya vemos lo que pasa con las vacunas, que parece que uno tiene que tener compadrazgo para ponérsela, con cero credibilidad y cero capital político piensa tomar una decisión como la que está. Yo no veo los ánimos ahora mismo de las bancadas que puedan dar paso a esta reforma. Tendríamos que revisar y recibir el documento, como usted ya lo dijo bastante bien. El Consejo de Administración Legislativa está suspendido porque 4 de sus miembros, son 7 miembros, 4 están ahora mismo en licencia obligatoria por la candidatura a la reelección, así que mal podría pensarse que podríamos o se podría instaurar o poner en funcionamiento el Consejo de Administración Legislativa para calificar este proyecto. Así que estemos a la espera del mismo, pero ya hemos hecho las alertas del caso de cualquier posibilidad de declararlo autónomo al Banco Central iría contra norma expresa constitucional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál cree usted que es el fondo de esta intención que tiene el gobierno cuando está ya de salida? Es decir, ¿a quién busca? Porque además yo insisto siempre en ese detalle particular, que es siempre que el gobierno demora hacer algo o hace algo es en beneficio de y en detrimento de. Entonces, trasladar el control y el manejo del Banco Central a manos privadas, ¿a quién beneficia y a quién perjudica y por qué? ¿Y por qué quieren hacerlo ahora que ya están de salida, además? Bueno, yo creo que en primer lugar eso beneficia a quienes son miembros del sector bancario, evidentemente. Ellos quieren ser parte de este grupo de notables que se sienten ahí para autorregularse. Eso me parece que nos pondría en una situación de absoluto riesgo o de absoluto riesgo al sistema bancario del cual somos usuarios la mayor parte de los ecuatorianos. Y adicionalmente a esto, por supuesto, buscar generar o maniatar al próximo gobierno que llegue en mayo, este próximo 24 de mayo. Me parece que es una decisión gravísima. Me parece también que es parte de las decisiones y de la intención de la Carta con el Fondo Monetario Internacional. Es esta suerte de seguir cumpliendo aquellas imposiciones que les ponen para haber obtenido una cantidad de recursos en endeudamiento. Así que
nosotros estaremos alertas, seguiremos denunciando y cualquier norma que va contra lo que dispone la Constitución, bueno, hay vías, las vías constitucionales adecuadas, como las reformas, las enmiendas, que deberían ser el canal que sigue el gobierno si le parece que está mal la norma constitucional que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Así que creo que hay mucho de eso, hay mucho de estos intereses por debajo de la mesa, muy propio de un gobierno muy poco transparente, ¿no? Asambleísta Guiñaga, sectores empezaron a encender las alertas respecto a lo que se había filtrado de esta normativa que será enviada en los próximos días a la Asamblea Nacional para su tratamiento, y muchos alertaban de la seria posibilidad de que se privatice el Banco Central. En las últimas horas el ministro ha salido al paso de estas alertas, incluso de esta acción constitucional que presentaron el bloque de la Revolución Ciudadana, y dice que no tiene sentido. Él ha dicho en esas palabras que no tiene sentido, pues que no se busca privatizar el Banco Central porque eso va en contra de la Constitución. ¿Se puede creer en esta versión del ministro de Economía, tomando en cuenta cómo se han dado todas las cosas en el país, en el manejo sobre todo del tema económico en el Ecuador? No, lamentablemente no se puede creer en un gobierno que dice una cosa, hace otra, que desprotege a los ciudadanos, que nos dice y nos anuncia que trae 80.000 vacunas, llegan 8.000 y resulta que no se le pone a la primera línea del personal médico que ha estado atendiendo y salvando la vida de los ecuatorianos. Eso me parece a mí absolutamente una falta de confiabilidad hacia el gobierno nacional, donde la palabra poco vale para ellos. Así que no, yo creo que no tienen ni la credibilidad ni la confianza, y peor aún, no tienen la transparencia de buscar a último momento, a muy pocos meses de dejar el gobierno, hacer estos cambios que, insisto, desde mi punto de vista, contraponen y contradicen norma expresa constitucional. Así que nosotros estaremos atentos. No creo que haya, insisto, las circunstancias ni las fuerzas políticas estén a favor de estos cambios dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta, usted ha mencionado el tema de las vacunas, de dicho no se le puede creer a este gobierno. Hay una solicitud planteada desde la sociedad. Yo recuerdo a Fernando Cornejo León, a Karina Vance, liderando este asunto, y es un pedido de juicio político en contra de Juan Carlos Ceballos, del ministro actual de Salud. ¿Qué va a hacer la Asamblea antes de que terminen ustedes sus funciones en mayo próximo? El ministro Ceballos debería enfrentar un proceso de fiscalización por todo lo que ha sido el mal manejo de la pandemia, y lo que estamos viendo ahora está sucediendo con el tema de las vacunas, que ya de por sí es un escándalo. Sí, por supuesto, el ministro Ceballos tiene que dar respuesta, y ¿dónde da la respuesta? La Asamblea Nacional, dentro del marco de un juicio político. Pero recordemos también a los ciudadanos que hoy mismo la Asamblea está operando medianamente, y digo medianamente porque el Consejo de Administración Legislativa tampoco puede funcionar, pero esperemos luego del 8 de febrero, el día de hoy, el ministro de Salud tenía una comparecencia a las 7 de la mañana en la Comisión de Salud, justamente para explicar, porque ese es el requerimiento de los legisladores, todas estas cosas que parecen a él que le molestan responderle a los ciudadanos en torno a cómo fue el procedimiento para comprar las vacunas, por qué han costado lo que han costado, por qué resulta que el Ecuador paga más que otros países, por qué dijeron que eran 80.000 y llegaron 8.000, por qué no hay una priorización en la cadena, digamos, de atención y puesta de estas vacunas hacia los médicos, la línea de fuego que estuvo enfrentando esta pandemia, entre otras. Así que me parece que hay muchas explicaciones que dar. Hay un escándalo también en redes sociales que se ha viralizado en torno a vacunas que se encontraron en un centro geriátrico privado. Debe responder el ministro, así como que también un médico cardiólogo muy conocido de la ciudad de Guayaquil se ha tomado la foto poniéndose la vacuna cuando no estuvo en la primera línea de atención del COVID hacia los ciudadanos. Así que son todas estas preguntas que hacen notar una vez más el pésimo manejo que ha tenido el gobierno nacional en torno a una pandemia que se ha robado y se ha llevado no solamente las esperanzas y los sueños de los ecuatorianos, sino la vida de los seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Todos tenemos a alguien que hemos perdido en esta pandemia. Así que sí, tiene que responder. Y responderá, por supuesto. Yo creo que el mejor momento de establecer un juicio político es a partir del 8 de febrero,
¿Por qué? Porque vamos a tener un CAL que puede calificarlo y podemos llevar adelante ya este proceso dentro de la Comisión de Fiscalización. Así que estamos pendientes, no hay que comer ansias, hay el tiempo necesario para que él rinda cuentas a la Asamblea Nacional. Asambleísta Guillermo, se ha dado un encuentro ocasional entre el representante de UNES y candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, y el líder de la CONAIE, Jaime Vargas. Se los ve aparentemente en un encuentro en un mercado, tocándose el puño. ¿Esto podría significar un acercamiento de la CONAIE para un posible respaldo a la candidatura de Andrés Arauz? ¿Hay algo oficial que nos pueda comentar al respecto? No conozco los detalles de la reunión, me alegro que haya sido así, que Vargas haya podido acercarse a nuestro candidato Andrés Arauz, para que conozca de primera fuente que Andrés es un hombre preparado, que está muy claro en lo que hay que hacer en el Ecuador, sobre todo priorizando a los sectores que hoy más han sufrido y los más vulnerables. Así que me parece un buen mensaje. En política las simbologías son muy importantes. Y una vez más demuestra el malestar interno cuando le impusieron un candidato desde la decisión interna de la CONAIE, se les impuso un candidato a ciertos dirigentes que no habían en su momento respaldado la candidatura de Yacu Pérez. Así que son temas internos que ellos tendrán que resolver en su momento. Sí creo que es importante el diálogo, tender puentes. Hoy más que nunca los ecuatorianos tenemos que atender y priorizar los graves problemas, no solamente económicos, sino sanitarios. Y bueno, por supuesto, los dirigentes indígenas son primeros también en este diálogo en torno a atender las prioridades de sus comunidades y su pueblo, ¿no? Así que me parece un buen mensaje. Andrés siempre es un hombre muy sensato, cauteloso también, así que estoy seguro que esto ha permitido generar conversaciones que, insisto, permitan trazar puentes una vez que lleguemos a ser gobierno en el próximo mayo 2021. Ya que Licenia le ha trasladado a la arena de la política, yo quería preguntarle, también desde su condición de abogada, a la asambleísta Marcela Guiñaga, ¿es legal, es constitucional además la actuación de este juez de Pueblo Viejo de los Ríos que pretende destituir al prefecto de Manabí, elegido democráticamente en las urnas en marzo del 2019, Leonardo Orlando, en medio de una coyuntura política electoral, además al prefecto de la provincia más correísta del Ecuador? ¿Es casualidad, además, esta decisión judicial? No solamente que es inconstitucional, es ilegal y es abusivo por parte de un juez de la provincia de Los Ríos, sino que adicionalmente es una bofetada a un pueblo que ha sido y ha demostrado ser absolutamente grato, no solamente por lo que la Revolución Ciudadana hizo por esta provincia. Recuerde usted, estas provincias como Manabí y otras suelen ser las provincias que muchas veces son las afectadas por el centralismo. Así que la demostración de un proceso político que atendió las necesidades de Manabí, claro, siempre se puede haber hecho más, por supuesto que sí, pero históricamente Manabí fue tratada como merece serlo, como una provincia de desarrollo, de empuje, donde muchos de sus ciudadanos reconocen el gran trabajo que hizo la Revolución Ciudadana. ¿Qué creo yo? Más allá de la torpeza y legalidad que entiendo ya un juez a través de una acción de protección ha dejado sin efecto, un juez de Manabí, ante esta barbaridad. Esto demuestra, Alexis, una vez más cómo está corrompido el sistema por todo lado, cómo la institucionalidad se cae a pedazos en este país y cómo una vez más los ciudadanos nos encontramos en indefensión. Por lo tanto, yo creo que los manabitas reaccionarán bastante bien castigando en las urnas, por supuesto, a quienes pretenden quitarle la decisión que tomaron los ciudadanos de que el señor Leonardo Orlando sea su prefecto. Me parece que debemos cuestionarlo desde el ámbito no solamente de la institucionalidad, sino también cuando pseudos defensores de la justicia dicen que hoy está mejor y que antes no sucedía lo contrario. Cuando vemos que no es así, la justicia está bastante venida menos con todo este tipo de interferencias desde el ámbito político. Asambleísta Guiñaga.
Ya que estamos, sigamos una preguntita más en el tema político, y es, hay varias quejas de la comunidad migrante en el exterior sobre la falta de información para el proceso electoral del 7 de febrero. Hay problemas en Argentina, hay problemas en Venezuela, no se sabe cómo se va a realizar el proceso electoral en las circunscripciones de Europa, por ejemplo, donde hay países que están semiconfinados por el tema de la crisis sanitaria. ¿Esto cómo podría, y tampoco hay claridad en el tema del Parlamento andino, esto cómo puede afectar el resultado de la elección el 7 de febrero, para el caso de UNES, por ejemplo? Bueno, es una pena y una lástima, lamentablemente, que se desprecie el voto de nuestros migrantes, cuando lo que hemos hecho y la norma constitucional lo permite es esta representación de nuestros migrantes que están haciendo patria en otros lugares distintos de su país. Y sí, hoy el cierre de consulados, el desmerecimiento hacia lo público, el debilitamiento de lo institucional hace que nos encontremos ante estas realidades, ¿no? Hoy cada vez está más distante el que puedan ir a votar nuestros migrantes, y por otro lado hay mucha incertidumbre, una demostración más de que el proceso electoral ha sido menoscabado, lleno de imprecisiones, de errores como las papeletas, entre otros. Y esto le quita credibilidad al proceso electoral. Es una pena realmente, porque esto lo que afecta finalmente es a la democracia, a los resultados que podamos tener en las próximas elecciones, y eso pone en riesgo todo el sistema al fin del día de derechos que tenemos los ecuatorianos. Así que me parece a nuestros migrantes que hay que buscar la información pertinente, tratar de hacer el esfuerzo de ir a votar. Es muy importante su voto este próximo 7 de febrero, y en especial que no nos roben la capacidad de la toma de las decisiones de los destinos que queremos tener como ecuatorianos. Así que eso es mi recomendación. Tenemos un CNE que es árbitro mediocre, incompetente, sesgado, y bajo todas esas circunstancias estamos seguros que nuestro candidato cada día se está fortaleciendo gracias al respaldo ciudadano. Bueno, ya se refirió al tema del CNE, porque yo le quería preguntar también si hay confianza en la Unión por la Esperanza, en el Centro Democrático, en la Revolución Ciudadana, sobre la organización de este proceso. Licenia hace un momento en el saludo se preguntaba, y digamos es algo que viene repitiendo cada día, porque es de lo que debemos estar pendientes los ecuatorianos. ¿Qué pasó con esas 6 millones y pico de papeletas mal impresas? No se ha hecho un acto público para destruirlas. ¿Qué es lo que va a pasar con ellas? No se imprimen las papeletas para parlamentarios andinos. Se ha dicho que se podría votar en el caso de los parlamentarios en la segunda vuelta, y Licenia también planteaba la inquietud, y bueno, y si no hay segunda vuelta, aunque todos están generando ese relato para convencernos de que va a haber una segunda vuelta. Pero también quería preguntarle de unas declaraciones que ha dado el presidente Lenín Moreno y que son recogidas por medios internacionales a esta hora. Y él dice: traspasaré un país en orden y no una emboscada. ¿Cómo va a ser el Ecuador que asuma el próximo presidente, quien quiera que sea, el 24 de mayo de 2021? ¿Qué Ecuador va a coger de las manos de Moreno? Bueno, Alexis, yo creo que sí, que el proceso electoral en términos generales está lleno de dudas, lleno de preocupaciones, no solamente lo que pretendieron hacerlo a la Unión por la Esperanza, impidiendo la inscripción de nuestro binomio, sino también lo que le han hecho otros candidatos, ¿no? Todo lo que ha pasado con esta otra organización política, la metida e interferencia de la Contraloría en el sistema electoral, entre otros. Todo esto no es más que la suerte de lo que algunos celebraban y aplaudían como la consulta del sí, de la institucionalidad, y que hoy creemos que es el mayor resultado nefasto que le dejó el Trujillato al Ecuador. La institucionalidad venida menos, cooptaron una vez más los partidos políticos y las organizaciones políticas que tienen intereses, el Consejo Nacional Electoral, y ahí vemos esta suerte de desorganización y proceso que, insisto, lo que menos podemos decir es que sea transparente. Así que sí hay dudas, preocupaciones. Nosotros estamos convocando a nuestra militancia a hacer el control electoral pertinente, como lo hemos hecho muchos años atrás también. Siempre hemos estado activos en cada recinto, en cada junta electoral, controlando los votos. Y bueno, esperamos que al fin del día triunfe la democracia y se respete la voluntad popular en las urnas. ¿Qué dice Moreno? Mire, lo que dice Moreno, la verdad es que él vive en un mundo con hitos, en el mundo irreal. Él cree que la burbuja en la que él está, o le dicen sus asesores que diga, es la realidad del pueblo ecuatoriano. Lo que creemos
todos los ciudadanos que caminamos, que recorremos los barrios, las ciudades, entre otros, es un abandono absoluto del gobierno nacional, una ausencia de liderazgo, donde la gente se siente no solamente abandonada ante la crisis sanitaria, sino ante la grave situación económica. Los ecuatorianos están seriamente agobiados de que qué va a pasar mañana, no tengo empleo y de paso me cobran los impuestos, han subido algunos impuestos prediales en algunos cantones, me llaman de los bancos y las tarjetas de crédito para que pague. Asambleísta Guiñaga, le corto ahí nada más porque tenemos que cumplir con una pausa publicitaria, pero enseguida regresamos con usted de inmediato para seguir dialogando. Vamos allá a la pausa. Punto Noticias. Inicio del espacio publicitario. ¿Piensas que todos los candidatos son iguales? ¿Todos te repiten las mismas propuestas aburridas? ¿No se parecen en nada a ti? Hay uno que es diferente, un hombre capaz, con experiencia e incansable luchador por los derechos de los más vulnerables. ¡Atrévete! Ekene Recalde, asambleísta por Pichincha, Distrito Sur. Vamos a legislar y fiscalizar por un Ecuador inclusivo y de oportunidades, de justicia social con libertad. Soy Javier Herbas. Atrévete. Somos gente nueva. Vota todo ID. Listas 12. Asambleístas Provinciales. CNE 2021. Fin del espacio publicitario. Punto Noticias. 8 de la mañana continuamos el diálogo con la legisladora Marcela Guiñaga, la legisladora de la Revolución Ciudadana. Legisladora, nos estaba respondiendo a si el gobierno que venga, sea el que sea, va a recibir un país en marcha, como dice el presidente Moreno, o una emboscada, como considera que él recibió al Ecuador. Recuerdo que él decía que no le dejaron la mesa servida, y muchos analistas dicen que este régimen no va a dejar ni siquiera la mesa. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Cuál va a ser el país que va a recibir el futuro gobierno? Bueno, el futuro gobierno tiene un desafío enorme, ¿no? El país que vamos a recibir es un país golpeado institucionalmente, con las cuentas económicas muy venidas a menos y por supuesto con una desazón y una grave crisis no solamente sanitaria sino también económica. Así que el desafío es mayor y el desafío es generación de empleo, atención de la crisis sanitaria, la vacunación masiva. Sin vacunación no vamos a poder reactivar la economía y tampoco poderle dar tranquilidad a los cientos y millones, en este caso millones de ecuatorianos que somos casi 17 millones de ecuatorianos y llegan 80.000, dijeron que llegaban 80.000 y llegaron 8.000 vacunas al Ecuador. Eso es una afrenta para el dolor de la gente, la preocupación de enfermarnos, de que enfermemos a los nuestros, a los más vulnerables en casa, y es por eso que creo que el mayor desafío que tiene el próximo gobierno es conectarse con la gente y enfrentar las preocupaciones que tienen hoy mismo los ciudadanos. Queremos salud y queremos trabajo. Así que esa creo que es las prioridades muy marcadas y que nuestro candidato Andrés Arauz ya lo ha dicho, contemple con organización, con planificación, qué es lo que hay que hacer, porque no podemos tener ahora improvisaciones ante estos momentos tan complejos que vive el Ecuador. Asamblea. Hay un personaje que ha entrado en la contienda política sin ser candidato y que además, digo, a mí me llama mucho la atención que pretenda decirles a los otros candidatos, y a uno en específico, lo que está mal cuando ofreció, digamos, o mencionó durante el debate su conversación con el gobierno de la Argentina, que va a empezar a producir una de las vacunas para ver si se importa, si se trae al Ecuador una buena dotación de vacunas en caso de ganar las elecciones. Y es Otto Sonnenholzner. Y esto le cito, ¿por qué? Porque el vicepresidente de esa época, Sonnenholzner, era quien el Ejecutivo designó para el manejo y el control de la pandemia, pero resulta que el señor en medio de la pandemia renunció. Pero ahora los medios nuevamente lo han revivido a Sonnenholzner durante estos días, ¿no? Para que critique a Arauz y para que diga que con un gobierno eventual de la Revolución Ciudadana, Ecuador irá hacia el camino de Venezuela, que es la cantaleta de los últimos 14 años. ¿Qué responden ustedes ante las declaraciones de Sonnenholzner? Bueno, el ex vicepresidente que salió corriendo cuando vio que la ciudad de Guayaquil estaba no solamente llena de los hospitales haciendo cola para atender a sus seres queridos, sino que teníamos muertos en la calle, es la persona que cogió y salió por la ventana, en vez de haber dado su esfuerzo, su contingente, haber puesto la cara.
y haber estado del lado de la gente que estaba sufriendo, lo primero que hizo fue renunciar e irse a su casa. La posición cómoda que no deben olvidar los ciudadanos, porque cuando uno hace política, primero está al servicio de los demás, inclusive nuestras propias familias quedan en segundo plano. Así que a estas declaraciones absurdas, una vez más, amañadas, poco empáticas con el dolor de la gente. Yo me alegraría si un candidato dice, oiga, voy a traer las vacunas para rápidamente comenzar a enfrentar la enfermedad, para quitar la duda, la preocupación que tienen los ciudadanos de coger y salir a las calles y comenzar a trabajar fuertemente y reactivar la economía. Aplaudo. Le preguntaría al señor Arauz cómo lo va a hacer, en qué tiempo, rápidamente. Quiero saber para ver cómo apoyo. Eso es hacer país. Eso es hacer y preocuparse por los demás. No esta suerte politiquera, una vez más, de la envidia, del desazón, del egoísmo, que denota a un ex vicepresidente que pasó pues bastante sin pena ni gloria en el cargo que tuvo. ¿Qué ver? Bueno, es evidente que el señor ex vicepresidente tiene intereses políticos. Entendería yo, y se dice aquí en la ciudad de Guayaquil, y se rumora que sus intereses son las seccionales, con miras a una próxima candidatura presidencial en el 2025, recordar a los ciudadanos quienes estuvieron con ustedes, quienes los abandonaron, porque esas personas no merecen nuestro voto, no lo merecen, no merecen ni siquiera nuestra atención. Así que más bien decirle que Andrés está haciendo lo que es correcto, todos estamos preocupados en poder tener salud, en poder reactivar nuestra economía y atender obviamente a las personas más vulnerables, nuestras personas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, que hoy están en un riesgo enorme al no tener respuesta de un gobierno insensible como el gobierno de Moreno. Asambleísta Guiñaga, hace unos días por la ley de extinción de dominio y varios constitucionalistas han advertido que esta normativa, en caso de ser aprobada y ratificada por el Ejecutivo en los términos que salió de la Asamblea, tiene al menos por lo menos cinco inconstitucionalidades, como la retrospectividad, esas nuevas atribuciones que se le darían a la Fiscalía, además de este atentado contra la presunción de inocencia, entre otros. Usted se abstuvo de votar en esta normativa. ¿Por qué se abstuvo? Es así como dicen todos estos constitucionalistas que coinciden en que esta normativa tiene varios vicios de inconstitucionalidad. Bueno, gracias por la pregunta muy oportuna. Primero quiero decirle al pueblo ecuatoriano, y yo lo dije públicamente, yo soy abogada y no me puedo prestar para este tipo de sainetes que buscan a cuenta de la lucha contra la corrupción generar normas inconstitucionales, normas populistas desde el ámbito penal, que dan y ponen en inseguridad e indefensión a los ciudadanos. Nadie está en contra de luchar contra la corrupción. Yo soy una de las primeras que he discutido más de una vez y he planteado que el Código Orgánico Integral Penal hoy da herramientas que permiten y que han dado paso, por ejemplo, a la incautación de los bienes del señor Daniel Salcedo, que fue y que hoy está llamado a juicio por los temas de ventas con sobreprecios de medicamentos en los hospitales públicos, por poner unos de los ejemplos. Sin embargo de eso, herramientas como estas, que de origen nacen mal, obviamente van a terminar mal. Es por eso que siendo muy transparente, sabiendo el costo político que esto puede tener, yo decidí votar abstención porque es una norma que sigue teniendo problemas de constitucionalidad. Y para mencionar algunos, no solamente en torno a lo que usted dijo respecto de la retrospectividad, que no es otra cosa más que una retroactividad camuflada, sino que se da competencias a la Fiscalía para que haga una interpretación subjetiva de cuándo un bien es de origen ilícito o injustificado. No se refiere a que primero se debe tener una condena previa, ejecutoriada, que diga que esa persona ha obtenido esos bienes arbitrariamente, ilegalmente o injustificadamente. Con lo cual creo que esto vulnera el principio constitucional de inocencia. No se sabe la naturaleza jurídica del proyecto, es decir, mezclan en un mismo proyecto lo civil con lo penal. Y por supuesto, es una ley que de alguna forma golpea el principio de favorabilidad que tienen las normas en materia penal al darle este viso
oculto de retroactividad en su aplicación. Se revierte la carga de la prueba. Cualquier ciudadano mañana es denunciado y va a tener que demostrar el ciudadano que su bien es de origen lícito, cuando en materia penal la carga de la prueba la tiene la Fiscalía. Así que todos estos hechos han dado paso a que coincida con algunos constitucionalistas que no son de mi línea ideológica, pero que están claros es que este es un proyecto que contesta de alguna forma popularmente aquello que mediáticamente se ha impuesto de la lucha contra la corrupción, como que si este proyecto fuera la panacea y no existiese luego de ello cualquier acto de corrupción en nuestra sociedad. Así que con mucha seriedad, sabiendo el costo que podía tener, obviamente no me iba a prestar para este tipo de proyectos que ahora mismo están en manos del Ejecutivo para recibir el veto en los próximos días. ¿Usted confía en que el Ejecutivo va a acoger precisamente esas críticas que están llegando desde distintos sectores vinculados con el derecho y objete parcialmente ese proyecto de ley, o cree que va a pasar tal cual como está planteado? No, yo creo que va a vetarlo. Hay voces ya desde funcionarios del gobierno nacional que manifiestan la posibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, con lo cual esperaría que venga un veto por inconstitucionalidad para que esto sea remitido a la Corte Constitucional, el órgano de mayor jerarquía e instancia en materia constitucional, de manera que sean revisados estos cuerpos normativos, que, insisto, ponen en peligro no solamente a un funcionario público, a la sociedad misma con este tipo de normas hechas desde el desconocimiento, hechas con falta de profesionalismo, hechas antitécnicamente, porque esto va contrario a todo lo que nos enseñaron a los abogados en las aulas universitarias, inclusive contra las propias tendencias o escuelas penales del mundo. Así que creo que eso es indispensable, que en los próximos días esto pueda ser vetado y conocido por la Corte Constitucional. De no ser vetado por inconstitucionalidad por parte del presidente, entiendo ya que habrá más de una preocupación desde el sector del gremio de abogados en torno a la constitucionalidad de esta norma. Así que veamos qué sucede, no nos adelantemos, pero veamos también si podemos confiar en que el veto venga conforme corresponde. Muchísimas gracias, legisladora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la legisladora Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana. Ustedes la han escuchado, ha sido absolutamente clara respecto a este último tema, y yo no entiendo allí por qué esta normativa tuvo el apoyo mayoritario de legisladores, pese a que tiene todos estos puntos polémicos, estos puntos inconstitucionales, legisladora. Licenia, porque básicamente los legisladores están mirando ahora mismo esta coyuntura mediática electoral que hace que tomen estas decisiones, ¿no? Le temen a un titular de un medio de comunicación, le temen a una coyuntura mediática, pero muchas veces, así sea uno el que haga lo que debe ser, siempre se debe estar dentro de la línea correspondiente de lo adecuado. Y en este caso, en mi caso muy particular, yo fundamenté mi votación y la argumenté diciendo que primero soy abogada, y como abogada me es imposible votar por una norma que transgrede principios constitucionales. Así que en este caso muy particular, los legisladores se dejaron acordonar, se dejaron, por decirle esto, se dejaron arrinconar por el poder mediático y poder ser cuestionados públicamente por no hacer lo que correspondía hacer. Ahora sí, muchísimas gracias a Marcela Guiñaga, legisladora de la Revolución Ciudadana. Gracias, asambleísta.